¿Qué hora es? 11:03. ¿Te dice por la protección de lo que vamos a hablar? Ya podemos hablar de esto. Ya podemos hablar de esto a esta hora porque vamos a hablar de encuentros sexuales fallidos. Ay. Es mucho más común, mucho más frecuente de lo que uno cree y no siempre por allí responde a una cuestión física. Claro. ¿Qué hay detrás de estos encuentros sexuales fallidos que te pasan tal vez a vos que estás del otro lado? Para hablar de este tema está Francesca, bien digo, Ñequi. Ella es divulgadora sexual, diplomada en sexualidad. ¿Cómo está, Francesca? Buen día, hola. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Hola, Francesca, ¿cómo va? Bien, Francesca. ¿Qué temita que hemos propuesto para las 11:04? Ya creemos que es una hora adecuada para hablar de esto. Porque le pasa a mucha gente, Francesca. Sí, la verdad que sí, le pasa a mucha gente. Es súper común, lo importante es que nos relajemos, que no nos presionemos y que hablemos de los encuentros fallidos. Así que me parece que está buenísimo que lo empecemos a hablar porque cuanto más lo conversemos, tanto en general con cualquier persona y también con nuestra pareja, nos va a ayudar un montón. Porque recordemos que encuentros fallidos nos puede pasar en cualquier momento, ya sea, puede ser por una disfunción sexual o sea porque nos pasó algo ahí en el momento. Entonces lo importante es poder conversarlo con la pareja, ir viendo de qué manera lo vamos a tratar. Eso Francesca, es como un consejo. Francesca, que lleguemos a titularlo así, como encuentro sexual fallido, ¿no será porque nos armamos toda una expectativa, una novela de que íbamos a pasar la bomba y de pronto, por X causa, no se pudo llegar a eso? Sí, totalmente, totalmente. Y por un lado también de empezar a ver por qué es fallido. O sea, si no pudimos tener el encuentro, no sé, por ejemplo, estábamos en algún lugar y justo nos golpean la puerta y entonces no pudimos tener el encuentro y demás por algunas cosas fortuitas, o si es fallido porque nosotros no estamos dándole la oportunidad a ese encuentro. Porque yo lo he visto mucho en los medios en el último tiempo, de que, por ejemplo, se habla de un encuentro fallido porque, por ejemplo, no hubo una erección, o por ejemplo, que la persona tenía un micropene, o por ejemplo, que la persona no llegó al orgasmo. Y todas estas cuestiones tienen que ver con los mandatos y toda la fantasía que nos armamos en tanto al encuentro, ¿no? Entonces, todas estas cosas se pueden solucionar si empezamos a buscar como nuevas formas de vivir la sexualidad que no sean tan siempre pensando en que como que fuéramos máquinas, porque vivimos como una sexualidad, sí. Y a los argentinos nos pasa mucho en líneas generales, de que vivimos una sexualidad como si fuéramos máquinas. Entonces, en vez de que todo tiene que funcionar de una determinada manera y que tiene que pasar determinadas cuestiones para que podamos llevar al encuentro adelante. Entonces, si nosotros empezamos a relajarnos un poco, a parar un poco, como bien vos decías, las expectativas, esa fantasía de que iba a pasar esto y que iba a pasar el otro, y después termina pasando algo distinto, nos relajamos y dejemos que pasen cosas distintas, y también como un mensaje de empezar a salir un poco de la sexualidad como genitalidad, ¿no? Claro. Porque relacionamos mucho la sexualidad con lo genital, entonces nos pasa más que hay encuentros fallidos, porque si lo relacionamos pura y exclusivamente con eso, hay, por ejemplo, determinados momentos de la vida donde empieza a pasar que, por ejemplo, las personas que tienen pene pueden tener dificultades en las erecciones, las personas que tenemos vulva empezamos a tener más dolor o poca lubricación. Entonces, si empezamos a salir de la genitalidad y buscamos otras formas de disfrutar la sexualidad para no quedarnos con que fue fallido, sino poder revertir esa situación. Francesca, ¿y qué otras formas pueden llegar a ser saliendo de lo genital? Claro. Para tener una idea, ¿a dónde podemos ahondar? ¿Qué podemos explorar? ¿Qué podemos proponerle al otro también? Bueno, a mí me parece que está muy bueno pensar en esto de que el órgano sexual más importante que tenemos es el cerebro. Tal cual. Entonces, empezar a pensar, si no pensamos en genitales, sino que pensamos en cerebro, y pensamos que el órgano sexual más importante es el cerebro y el más grande es la piel. O sea, la piel la tenemos en todo el cuerpo y qué poca importancia que le damos, cuánto vamos a lo genital. Entonces, empezar a pensar, a ver, ¿cuáles son mis otras zonas erógenas que no sean genitales? Entonces empiezo a buscar otras zonas y empiezo también a darle importancia a esas otras zonas
y poder tener, de hecho, podemos tener encuentros sin genitalidad. También podemos hablar, que como recomendación, a mí me gusta mucho probar lo que es los encuentros tántricos, que tienen mucho que ver con el cuerpo, con la respiración, con la mirada al otro, con el encontrarse con el otro y también con nosotros mismos, porque podemos tener tantra también con nosotros mismos. Entonces empezar a buscar otras cuestiones, también puede ser los juguetes, también incorporar juguetes en la pareja para que cuando algo por ahí no está funcionando tanto, entonces decimos, bueno, podemos utilizar también un juguete en reemplazo de. También es importante que obviamente si notamos que tenemos una disfunción sexual, esto es que nos pasa durante mucho tiempo y que no nos deja llevar una vida sexual activa o sexual plena, es importante ir a consultar a un sexólogo o a una sexóloga para chequear que estemos bien y para ver qué está pasando ahí. Pero también el tema está que muchas veces, y nos pasa mucho a los argentinos en sexualidad, nos autodiagnosticamos. Esto es decir, vieron que uno se autodiagnostica en general. Sí, Me sí, dijo en una general. amiga que... Claro. Me dijo una amiga y te que es esto. autodiagnosticás que imagínense que esto pasa en líneas generales, que uno le duele la panza y ya está pensando qué es lo que le pasa. Claro. En sexualidad pasa mucho más porque es como que un poco más tabú el tema, entonces tenemos un poco menos de conocimiento, falta de educación sexual y tampoco nos animamos mucho a ir a un sexólogo o a una sexóloga, entonces buscamos en Google. Bueno, si me pasa esto es por esto. Y ya estamos en los encuentros pensando directamente, ¿no? Como que nos autodiagnosticamos. Por ejemplo, uno muy común es la falta de deseo. Sí. Entonces buscamos a ver cuál es la frecuencia sexual ideal en internet y nos salta que es 3 veces por semana. Y como vos no tenés 3 veces por semana, ya decís, bueno. Claro, pues está puesta la visión en la cantidad, no en la calidad, ¿no? En la performance, como decías vos. Es como una cosa, una película, una cinematográfica, en lugar de la calidad del encuentro, lo que puedo hacer, qué puedo explorar, ¿no? Eso, cada uno tiene, para mí yo soy fan de la calidad versus la cantidad, ¿no? Francesca. Igual yo siento, ¿puedo decir algo? Siento que hay gente que es mucho más creativa, que tiene una cabeza para ciertas cosas que otros no, ¿no? Para algunos, esto es inimaginable, y otros dicen, pero para mí es práctica normal, Claro. o sea... ¿Qué, nunca lo hiciste? Nunca lo hiciste. Y yo dije, no, qué sé yo, ¿viste? No me olvido más, una amiga me dijo, probá con la plumita, me dijo. Yo Claro. dije, ¿qué cosa? Probá con la plumita. Maravilloso. Yo dije, lo anoté. O empezar de a poco, los ¿Viste? Pero masajes, que- las caricias, por ahí, ¿viste? Empezar de a poco y Bueno, qué es lo que te va claro. gustando. Yo quería preguntarle a Y le Francesca gusta al justamente otro. lo que acaba de decir Analía, en esto de empezar de a poco, ¿qué valor tiene, realmente, ¿no? ¿Qué valor tiene la previa, toda la llegada a ese momento, que puede ser tan larga como uno quiera? ¿Qué valor tiene para que después el resultado pueda ser, sin tanto fantasear y tanto novelarse, un encuentro sexual espectacular? ¿Qué tanto afecta a ese encuentro? Me encantó tu pregunta, la verdad, porque hay dos cuestiones. Por un lado, algo que dijiste muy interesante, que es que la previa puede ser todo lo largo que nosotros querramos. Es decir, puede ser, el llamado previa podría ser todo un encuentro. Claro. Con todos esos juegos. Ajá. Y que incluso si uno tiene ganas, puede llegar al orgasmo, si no tiene ganas, no llega, pero puede ser todo un encuentro así. Bien. Pero también pensar esto, pensemos que si nosotros decimos previa, Sí. cuando uno dice previa, está diciendo que es como la antesala a otra cosa que supuestamente es el encuentro sexual. Sí. Y el encuentro sexual sería un coito, o sea, Sí, penetración. Claro. Entonces, a mí me gusta poder cambiarle el juego a la previa para no pensar que lo importante es el coito, Bien. sino que todo lo otro es Claro. sumamente importante y que podemos tener encuentros sexuales sin coito, o sea, salir un poco del coitocentrismo. Claro. Y sí es muy importante lo que vos decías de todos estos juegos eróticos, porque por un lado dijimos que podrían llegar a ser un encuentro en sí mismo, por Claro. el otro lado nos pone más creativos, lo que decían ustedes, de la plumita, de otras cosas que podemos, de los masajes, del aceite y todo eso pasa en esos momentos y nos pone como muchísimos más creativos a poder encontrar nuevas formas. Y además también para que entendamos que, por ejemplo, si nosotros tenemos lo que podría llegar a ser un encuentro fallido, que podría llegar a ser para el común de la gente, decir, bueno,
llegué al encuentro, hicimos varias cosas y no tuve una erección, entonces no pude tener un encuentro. Bien, Claro, si lo bien. pensamos pura y exclusivamente desde lo genital, Exacto. pero si pensamos que podemos hacer un montón de otras cosas y empezamos a ponernos creativos, mismo hay personas, yo creo que la persona más creativa que yo he entrevistado, así con el tema de la divulgación en las redes, en temáticas de sexualidad, es un chico que tiene de la cintura para abajo, él no tiene sensibilidad, él está en sillas de rueda. Y fue una de las entrevistas más ricas que hice, porque él obviamente sale de lo genital y Claro, encontró un montón de formas para disfrutar él y para disfrutar con su pareja, Exacto. que salen de lo genital. Entonces para cualquiera podría haber sido un encuentro fallido, la persona no tiene sensibilidad, no tiene erecciones, pero no, encontrar otras formas. Y lo mismo cuando llegamos a una etapa de la vida donde se nos dificulta, por ejemplo, tener una erección. Entonces ponernos creativos desde ahora y empezar a buscar nuevas formas y empezar a transformar el fallido en ver de qué otras formas podemos disfrutar la sexualidad. Genial. Muy bueno, gracias por ayudarnos a crecer en todos los aspectos. Francesca, gracias. Un beso enorme para vos y hasta muy pronto. Gracias, te vamos a seguir consultando. Gracias. A todos mendocinos y mendocinas. Chao, que Gracias. estés muy bien. Francesca Ñequi, divulgadora diplomada en sexualidad. Muy Gracias. buena, muy buena.